¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra cara B, a toda la audiencia que está suscrita a tertulia.mambel.io. Tenemos este contenido exclusivo hoy para vosotras y vosotros y hoy vamos a hablar, bueno, nos vamos a inspirar en esta presentación que nos ha gustado bastante de Benedict Evans, AI Eats the World. Nos ha gustado el título. Luego realmente dentro no sé qué hay. Está bien tirado, todo se ha dicho, mola, es catchy, ¿no? El título es cojonudo y y lo que a nosotros nos gusta, pues como ya dijimos en la cara A, ¿no? Es un poco hacer de Nostradamus y de ver un poco qué es lo que se puede venir en 2025, ya que estamos terminando el año 2024, año tremendo para la inteligencia artificial. Sí, total. Oye, por poner un pelín de contexto, si queréis, por si alguien no conoce a Benedict Evans es como estaba hace tiempo en Andreessen Horowitz, que es un poco donde se dio a conocer, en un gran fondo de inversión americano, y la gente de Andreessen Horowitz es muy dada a hacer estudios y presentaciones de tendencias y demás. Ahí durante esos años Benedict Evans hizo unas cuantas presentaciones bastante potentes y acabó haciendo un concepto de, incluso cuando se fue, que se fue allá por el 2019-2020, siguió con ese concepto de hacer una presentación anual sobre algo hot en el mundo de la tecnología. Y en los dos últimos años la ha hecho sobre la IA, ¿no? La anterior y este que es el AI It's the World. Entonces, la relevancia, ¿no? De que una de estos popes un poquillo del mundillo de la inversión y que tiene esa visión de por dónde van las cosas, tira por aquí. Y creo que también esta frase hace alusión, ¿no? A la famosa frase que también fue de alguien de Andrés Horowitz de software is eating the world, en el momento previo, ¿no? Al auge de todos el software as a service y toda esta tendencia. Yo creo que hay como un reflejo, ¿no? Un intento de llevarnos a ese momento en el tiempo, pero llevado al mundo de la IA. Yo creo que debemos decir otra cosa altamente positiva acerca del señor Evans, y es que debe tener algún tipo de récord Guinness o algo así. No había visto nunca a nadie en 30 minutos hacer una charla de 90 minutos donde tocara todas las slides y se le entendiera. Y habla a toda hostia, súper rápido, pero muy clarito, y se podría haber explayado más seguro. Si le dejas 10 horas seguramente todavía sigue ahí, pero joder, para mí tiene muchísimo mérito. Sí, sí, o sea, la tiene muy trabajada. O sea, al final la presentación la sabe contar muy bien, va muy al punto. Y tiene muchas slides, pero cada slide, o sea, es como que ejemplifica una pequeña parte de un concepto, ¿no? Le da mucho juego para hacerla muy dinámica. Sí. Y bueno, a ver, también esto pone de relieve la importancia de ponerse restricciones, ¿no? Dices, voy a hacerlo en media hora, pues seguramente lo que pasa es que lo hagas en media hora. Mejor o peor, ¿vale? Pero lo vas a hacer en media hora. Y nosotros aquí, en la tertulia, como sabéis, nos gusta mucho ponernos restricciones temporales. ¿Esta cara B cuánto va a durar? Va a durar más que o sea, el comentario de la presentación de Benemans va a durar como poco el doble de la presentación de Benemans. Como poco. O sea, Pues, así somos. Pero gracias a que tenemos una reunión después, tenemos un límite. mm, Sí, sí, Es el pero truco para ponerse las limitaciones. si no serían 3 horas. O sea, Benemans diría, pues esta gente se ha inventado todo. mm. Y no iría desencaminado. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de. No vamos, si queréis, os dejamos el enlace y os veis el vídeo, os podéis ver la presentación y tal. Nosotros nos vamos a ir parando en algunas diapositivas que nos han llamado la atención y las comentamos un poquito, ¿vale? Porque nos parecen conceptos relevantes. Em, y a mí la primera que me llamó poderosamente la atención fue esta. ¿Vale? Esta diapositiva, para los que no estéis viendo la pantalla y nos escuchéis en audio, pues hay un gráfico de histogramas, pero básicamente lo, lo que subyace es que, y es el título, ¿no? Es que hay un alto interés por la inteligencia artificial, pero que por ahora todavía el uso es limitado, ¿no? Se habla de diferentes áreas relacionadas con las empresas, ¿no? Pues el gráfico refleja esto
y en qué medida los casos de uso llegan a producción y en qué medida aún son juguetes o experimentos, ¿vale? Se habla de software, se habla de atención al cliente, quizá, claro, estos son los dos casos o las dos áreas más impactadas por la IA, ¿no? Evidentemente. Pero luego está el marketing, knowledge workers, operaciones, IT, finanzas, ventas. Bueno, en casi todos los casos, en el caso del software sí que es verdad que hay una especie de empate, ¿vale? Software hay que recordar que para el desarrollo de software, pues Copilot fue la primera propuesta de herramienta empresarial que hubo muy antes de ir a ChatGPT y esto tenía una adopción brutal. Pero, claro, el software al final, pues como dice aquí, ¿no? Requiere tiempo y esto no va tan rápido como a lo mejor algunos vaticinaron eh, hace un año. Hay un dato curioso, que a lo mejor es como por cómo se lee la gráfica, a lo mejor me estoy perdiendo algo, ¿no? Pero para cada una de ellas muestra los datos de octubre de 2023 y de febrero de 2024 y da como un porcentaje de esos casos de uso de producción y desarrollo. Y en casi todas las categorías parece que en producción había más en octubre de 2023 que en febrero de 2024 a nivel de porcentaje. Había más en porcentaje, claro. Claro, me gustaría entender, porque como los porcentajes no suman 100, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? El resto que falta hasta 100 son ideas que ni siquiera están en una fase de desarrollo piloto o son todo el tipo de posibles casos de uso que tenga un vertical. Porque entonces en ese caso estaríamos hablando de un retroceso en los proyectos en producción en todas estas categorías, que sería raro, pero también podría decir algo, ¿no? De cómo están las cosas. Yo os voy a decir lo que había entendido, porque es verdad que falta información y me decís vosotros. Yo creo que realmente cuando dice, imaginaos la primera software, en el caso de octubre 2023, para que no pueda verlo ahora mismo, hay un 22% en producción, hay hasta un 42%, es decir, un 20% más en desarrollo piloto, y desde ese 42% a 100, yo entiendo que es un porcentaje de empresas que no tiene nada. Es decir, de todas las empresas, al menos de los que donde haga la encuesta, yo entiendo que el 22% tenía casos en producción, el 20% tenía no en producción, pero sí en desarrollo pilotos y el resto no tenía nada. Si es así, si fuera así, entonces lo que ocurre, lo que dices, Corti, el crecimiento en todo, porque hay en software, customer service, marketing, operaciones, de todo, ¿no? El crecimiento de producción de octubre a febrero es entre 1,5 y 2 veces, ¿vale? Lo cual me parece una burrada. Efectivamente, he dicho en producción, no, en desarrollo, no sé lo que había dicho, pero Desarrollo. desarrollo es eso, en producción baja y a lo mejor puede tener que ver con esas cosas que hemos comentado muchas veces de que poner estos sistemas de IA generativa en producción a muchas empresas les ha traído problemas y se han dado un paso para atrás. ¿Vale? Si es así, sería bastante significativo. Lo que pasa es que estamos analizando cosas sin tener todo el contexto. Si no tenemos todos los datos, estaría bien ir a mirar el estudio fuente para aclarar esto. A mí me parecería raro que en volumen absoluto hubiesen descendido. Lo que sí me parece consistente, yo creo que es que ha crecido tanto el uso a nivel, digamos, total, que vemos un descenso relativo de los casos en producción y por eso el color sale más pequeño, ¿vale? Pero bueno, yo creo que estamos castigando demasiado a nuestros oyentes de audio hablando de barras que no están viendo y de colores. Entonces, bueno, simplemente pues nos quedamos con la copla, yo particularmente, de que está creciendo la adopción de la IA generativa, pero no está creciendo la implantación, ¿no? Es decir, se lanza todo el mundo a hacer cosas, a explorar y tal, cada vez más gente se empapa de esto, pero, claro, ese último paso cuesta mucho, ¿no? Em, Así que, bueno, veremos, 2025. Venga, pasamos a la siguiente, que es esta del Hype Cycle, ¿vale? El Hype Cycle de Gartner. Conocéis el concepto, ¿no? Podéis buscar
en Wikipedia si queréis, ¿no? Pero bueno, básicamente es una descripción de lo que ocurre cuando hay una moda, normalmente tecnológica, ¿no? Lo que ocurre en cuanto a la gestión de las expectativas y cómo se impacta, cómo se termina impactando de verdad en cosas en lo mollar, ¿no? En la productividad, la economía, cosas por el estilo. Entonces, bueno, ¿dónde nos encontramos ahora mismo en el mundo de la inteligencia artificial en el hype cycle? Bueno, pues seguramente en la parte alta de la curva del hype, ¿vale? Pero llegar a, digamos, ese momento de contribución neta a la productividad, pues es algo que lleva tiempo. Hmm. A mí lo que me ha gustado aquí es que hay un chiste de Ben Evans, porque en la slide, el que no lo esté viendo, el que no esté escuchando, le pide a ChatGPT que dibuje un diagrama del Hype Cycle de Gartner y evidentemente ChatGPT hace algo que si no tienes ni idea de lo que es el Hype Cycle, pues puedes pensar que tiene sentido, pero lo pinta mal, porque el Hype Cycle de Gartner es como subo para arriba, un pico de expectativas, luego bajo y luego subo poco a poco. Aquí hay como 3 picos seguidos y se inventa los textos, ¿no? Entonces yo, un poquito el chiste, ¿no? Esto dice, siempre lleva un poco de tiempo alcanzar el plecom of productivity, que está mal escrito, ¿no? Que es el plató de la productividad. Y justo creo que es esa demostración de que estamos en el hype, ¿no? Ostras, hay muchas cosas básicas como pedirle que dibuje un diagrama al Hype Cycle, que hay 200.000 en internet y que debería ser fácil que lo dibujaras, y es que no da una. Entonces tiene cierta guasa el tema. Sí. También hay que decir que seguramente esta imagen esté hecha hace tiempo porque ahora son mucho mejores ya con el tema de las letras y tal, ¿eh? Pero es verdad que se ha inventado. Esa triple montaña, ¿no? No es el Hype Cycle de Gartner. Pero bueno, está bien el chiste. Venga, pasamos a la siguiente. ¿Quién ha puesto esta? Esta la he puesto, me gusta mucho todo el tema lo hemos hablado a veces, ¿no? De cuál es la siguiente gran plataforma para los negocios. Para mí es una obsesión porque al final lo que marca estrategias empresariales y en concreto de marketing y demás. Y aquí Benny Tenavans al final lo que dice es que la IA generativa puede ser o es la siguiente gran plataforma después de lo que han sido los smartphones, el cloud y anteriormente la web open source y anteriormente los PCs y anteriormente los mainframes, ¿no? Que es la siguiente gran ola. Yo aquí me gusta el concepto, sí que lo veo como plataforma desde el punto de vista de que todo se va a reinventar alrededor de la IA generativa, pues como pasó con los smartphones, ¿no? Al final, casi todo lo que había en web interesante se acabó adaptando a una aplicación de smartphone y eso genera nuevos modelos y nuevas historias. Seguramente ahora casi todo vaya a la IA generativa. Mi gran duda aquí, que desde una perspectiva de plataforma de distribución que no de negocio, veo más a los agentes que la IA generativa. Es decir, la IA generativa seguramente sea más la plataforma base que hace que se reconstruyan muchos enfoques, pero necesita un canal de distribución, una nueva plataforma de distribución. Y ahí es donde personalmente veo los agentes. Pero interesante debate y sobre todo interesante ver justo, ¿no? Que probablemente la IA generativa nos va a hacer una revisión de todos los negocios. Tiene mucho que ver con una noticia que hablábamos no hace mucho de Andrés Horowitz, ¿no? Que también que hablaba de su tesis de inversión de IA for Parenting, donde al final ellos veían cómo la IA iba a reinventar todas las aplicaciones y sistemas de ayuda a los padres, como va a pasar en todos los verticales, ¿no? Pues yo creo que quedémonos con ese concepto de que hay un shift de todo lo que era web, luego fue de smartphones y ahora tendrá que ser en IA generativa. Eso es. Me gusta que aparezca SQL por ahí. Eso no nos lo hemos quitado todavía. Pero bueno, está bien. Yo creo que tiene todo el sentido. Creo que refleja, digamos, cuando se habla, se habla de puntos de inflexión desde varios puntos de vista, cuando se habla del impacto de la IA con
el tema de inteligencia artificial, a mí me falta un punto intermedio. Porque la revolución del deep learning, a la que ahora se le quita bastante mérito, ha supuesto un cambio también significativo, que está ahí en medio, ¿no? Si lo quieres meter dentro del saco de la IA, pues di IA, pero no es solo la generativa. Es verdad que la generativa pues llega un poco a democratizar el concepto, si quieres verlo así. Pero la capacidad transformadora que ha tenido el deep learning en la década pasada, pues ha supuesto un cambio bastante serio en muchas cosas. Lo que pasa es que en muchos casos no nos damos cuenta. Sí, yo ahí fíjate, totalmente de acuerdo, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que seguramente el machine learning más clásico tenga hasta más aplicaciones y pueda ser más transformador en unas partes, pero desde un punto de vista de modelos de negocio, y si lo quieres ver casi de los front de estos modelos, seguramente ha tenido menos impacto. Es decir, el machine learning es como, yo lo veo más como algo de back, ¿no? De para tus procesos y tal, pero la IA generativa sí que está acabando de ser, en cierta manera, en muchos casos, un nuevo tipo de interfaz, ¿no? Interfaces más conversacionales, que es casi lo que te obliga, ¿no? A reinventar la forma en la que tu aplicación o sistema trabaja con el mundo. Por eso sí que lo veo desde la perspectiva de negocio como más transformador, porque es como más en frontera con el usuario. Y seguramente lo que a lo mejor haga que tengamos muchos más casos de uso sea precisamente el que nos lo llevemos al back, el tema de la IA generativa, ¿no? Porque al final quede como parte de un sistema oculto donde los prompts no lleguen a interactuar con el usuario y resuelva otro tipo de problemas complejos, ¿no? Al final, no sé. Yo ahí tengo mis dudas con ese tema. Estoy un poquito ahí alineado con Lu, casi. Es menos sexy, es decir, con el deep learning sí que hubo mucho empeño en que eso no se quedase únicamente en manos de unos pocos y de los grandes, porque era una revolución demasiado importante y tal. Y lo que pasa es que no hubo algo como ChatGPT que llegase a todo el mundo de manera tan visible. A ver, cuando tú pones el dedito en el móvil para que te identifique o la cara o pagas con Apple Pay o lo que sea, eso es deep learning. Es decir, ha llegado, lo que pasa es que tú no eres consciente, pero ha cambiado el paradigma totalmente. Y lo que ha terminado pasando es que se ha quedado en el tejado de esos pocos, ¿no? La IA generativa, por otro lado, es un subconjunto, si queréis verlo así, del deep learning también. Sí. Entonces, es una evolución, ¿no? Una aplicación más. Para el impacto que tiene en sí misma, le da una entidad, ¿no? El impacto y la visibilidad le da una entidad que para tener un nombre propio. Pero es deep learning también. Entonces, esto viene de un poco antes, ¿no? Yo lo fusionaría. No haría como otro salto en medio, sino que diría que la inteligencia artificial ha llegado a cambiarlo todo y eso viene de los años 2011-2012, ¿vale? No del año 2022. Porque claro, la arquitectura de Transformers es una consecuencia de la investigación en Deep Learning durante esa década. Eso es. Sí, quizá bastaría con lo que decís, ¿no? En lugar de Generative AI, que ahí pusiera AI y ya lo incluye todo. Eso es lo que yo propongo, Benedict Evans. Cámbialo cuando puedas. Venga, vamos a la siguiente. Creo que es la 17. ¿Me salta alguna? La 17, efectivamente. Aquí, bueno, pues lo que nos muestra esta slide de alguna forma es un documento interno de Google, que en principio está filtrado, por lo que pone ahí, es un documento que se filtró, en el que se afirma, bueno, pues que ni Google ni OpenAI realmente tienen lo que se llama un moat, es un foso, yo creo que es la traducción, es como si fuera una barrera, una ventaja insuperable, ¿no? Es la típica ventaja que dices, es que para llegar ahí la cosa, o sea, cualquier competidor lo tiene difícil, ¿no? Y dentro de ese texto, el que lo escribe dice que la verdad
inconfortable, no, ¿cómo se dice? Bueno, incómoda, perdón. La verdad incómoda es que nosotros, hablando de Google, no estamos posicionados para ganar esta carrera armamentística, pero tampoco lo está OpenAI. Viene a decir que ni OpenAI ni ellos realmente tienen esa ventaja insuperable. Y bueno, de alguna forma tenemos que tener en cuenta que los que están luchando contra ellos no son solamente otras empresas, sino incluso podemos hablar de open source, ¿vale? Ya hemos hablado aquí, de hecho, de algunos casos donde se están creando modelos open source que en principio están empezando a tener resultados similares a ellos. Y lo que ha ocurrido es de una tecnología tan exclusiva como parecía OpenAI, que en la cara A precisamente estábamos hablando que hace apenas un año no veíamos competencia por parte de los grandes. A día de hoy tienen competencia de los grandes, de open source y de China, que no la había tampoco, y de todo lo que esté surgiendo, ¿no? Y esto es algo que ya ha pasado, ya ha ocurrido en el pasado, ¿no? Podemos irnos a los mainframes que parecía que se iban a comer todo y luego y que iba a estar que era algo que iba a estar simplemente restringido a las grandes empresas, y luego hemos visto cómo empresas más pequeñas fueron surgiendo y cómo se los comieron, ¿no? Y al final la clave está en la comoditización. Y hay una slide posterior, porque está relacionada con esta, y que habla de alguna manera, lo que viene a decir es que la ventaja competitiva está en la inversión, o sea, en el acceso al capital, que ya lo hemos comentado aquí otras veces, ¿no? Como a veces las inversiones en este tipo de empresas no son tanto de pasta como de recursos, como de acceso a tarjetas gráficas, por ejemplo, a computación, a como lo quieras llamar, y cómo está cambiando mucho el paradigma en este sentido. Entonces, bueno, básicamente es eso. La ventaja competitiva, pese a que estamos hablando de modelos que cuestan millones y millones de dólares de entrenar, pues no parece que sea tan ventaja, ¿no? Total. De hecho, hay luego otras slides muy relacionadas con esta, que es que al final todo tiende a cero, ¿no? Al final, en cierta manera, lo que se habla que ese foso defensivo ha sido el acceso a capital. También hablamos no hace mucho de que en China están desarrollando modelos mucho más eficientes para evitar esa carrera, ¿no? Porque no tienen tantos recursos o acceso a esas tarjetas. Y en cuanto se itere un poco más, al final o eres capaz de rentabilizar esas inversiones, que estamos viendo que a niveles de modelos de negocio tampoco están siendo capaz, o muy probablemente pierdas esa ventaja competitiva que te genera la inversión. Porque dentro de 2, 3 años, pues lo que a ti te ha costado 10.000 millones, pues cuesta 100. Y entonces al final tienes mucha más gente haciéndolo. Yo creo que es un síntoma muy claro de que esta carrera de la IA es una carrera de grandes por la pasta, pero es una carrera que tiende a comoditizarse en muy poquito tiempo. Y al final donde, bueno, pues acabarán ganando los gigantes, que son los que son capaces luego de tirarse años ordeñando la vaca, que lo vemos en la cara. Pues al final los cloud providers que van a dar servicios sobre sistemas totalmente comoditizados, pero bueno, como dan servicio a millones de empresas, pues lo rentabilizan. Eso es. Bueno, es acertado el claim del mensaje. No, no existe un foso, pero también es relativo. Es decir, mm, no existe un foso eh, eh, para nosotros, o sea, nuestro foso. Pero sí existe un foso en torno a el conjunto de players que pueden permitirse competir aquí, ¿no? Es decir, no hay una democratización real por un tema de pasta y de recursos en cuanto a la capacidad de competir concretamente en la creación de modelos fundacionales, ¿no? Que es yo creo que un poco a lo que se refieren. Es verdad que esto, y esto preocupaba también en el caso del deep learning, ¿no? Que al final esto se queda en manos de unos pocos y es algo tan rompedor y tan revolucionario que estos terminan casi controlando el mundo, ¿no? O sea, existe el peligro de que esa gente se quede con todo. Y no es solo Microsoft o solo Google, pero son Microsoft, Google, Apple, Amazon y 3 o 4 más y ya está, se acabó. Y como en casi todos los mercados estos de escala, pues termina habiendo unos gigantes eh, que tienen esa capacidad de invertir y de aguantar. Y al final, muy difícil. Entonces, para mí sí que hay foso. No en torno a Microsoft,
o a Google, pero ellos viven en una isla. Al menos impide el monopolio extremo, ¿no? Es un poco como con los coches. Nadie se va a construir su propio coche, no puedes, pero sí que esa competitividad que hay entre las grandes marcas te garantiza de alguna forma que, pese a todo lo que los acuerdos que pueda haber, ¿no? Pero que vaya habiendo avances y que a lo mejor los precios no sean tan extremos tampoco, no lo sé. Y lo que hemos venido diciendo antes, players que se estaban quedando atrás están entrando. Por lo menos les está dando la posibilidad de los que parecía que no estaban teniendo importancia, si la están teniendo. Y lo que decíamos, también está habiendo open source, que de momento es incipiente, pero veremos a dónde puede llegar. Y de hecho, está relacionado con otras slides que vamos a comentar a continuación. De hecho, si queréis, paso directamente a esa, que es la siguiente, que es la 30. Y aquí lo que hay es una carta, ¿no? Un email de Mark Zuckerberg de julio de este año, 2024, que dice que en los días de la computación de high performance, de alto rendimiento, las compañías más grandes del momento lo que hacían era invertir mucho dinero en desarrollar sus propias versiones cerradas de Unix. Y que al final lo que había ocurrido es que había surgido con el open source, había surgido Linux y se había quedado con todo, ¿no? Era la base de todo lo que se está utilizando ahora. Bueno, también parece que de alguna manera es un poco la estrategia de Mark con respecto a Llama, ¿no? El hecho de darlo como open source, darlo con otro formato distinto como lo están haciendo los competidores. No sabemos si precisamente su intención es quedarse con el mercado dando eso como algo gratuito a todo el mundo y luego, bueno, pues encontrar un modelo de negocio alrededor de eso. Sea como sea, otro elemento más que facilita esa comoditización que estábamos hablando, ¿no? De los modelos de IA generativa. Es verdad que en este caso, si tú lo quieres usar, tienes que tener tu infraestructura, pero bueno, es otro enfoque distinto. Desde luego aquí Meta ha hecho una apuesta que va enfrentada al resto. Sí. Es decir, nadie está ahí, o al menos no lo están de la forma en la que está Meta, ¿no? Apostando por modelos más abiertos. Podemos discutir el significado de open source. Uh-huh. Sí. Se les da caña por esto, pero claro, evidentemente su propuesta es mucho más abierta que la que hacen otros players. Y luego, pues están sus guerras con la Unión Europea y todo este rollo, ¿no? Que también nos afectan en cuanto a lo abierto de los modelos. Sí. Claro, poner un modelo de estas características a disposición de la gente tiene muchas implicaciones. Y con qué datos se haya entrenado, por ejemplo, pues es una cosa importante. Entonces, estos discursos son muy bonitos, hablar de Linux y hablar de este tipo de cosas, pero no es exactamente lo mismo. Ya. No es exactamente lo mismo. Para mí todo esto, y tiene que ver con la slide anterior, con el mode, con ese foso defensivo. Yo creo es que si y lo ha dicho muy bien Frankie, ¿no? Que no os ha permitido generar un monopolio, porque si un OpenAI, en el momento en el que desarrolla esos primeros modelos donde invierte miles de millones, ¿no? Enseguida no tiene competencia, ahí sí que se hubiera generado un foso defensivo de verdad, que es, oye, me creo un monopolio, llego a un punto donde a nivel tecnológico estoy mucho más avanzado que los demás, no comparto, no abro y me generó esa diferencia, ¿no? del resto, que además puedo mantener, porque como soy el modelo más avanzado, puedo acabar facturando más, tener más capacidad de inversión y eso genera un círculo virtuoso que lo hemos visto mucho en tecnología. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que muy rápidamente se han metido muchos players a hacer cosas. En cuanto OpenAI ha empezado, bueno, cuando mismo, ¿no? Con ChatGPT y tal, pues como despertó todo el mundo y se ha desplegado mucho capital muy rápido. Pero si no hubiera habido esa rapidez del mercado, probablemente estaríamos en una posición de OpenAI tendría un foso defensivo muy fuerte y ya sería muy complicado, pues como en su día Google. Al final esto lo hemos visto mucho en tecnología, ¿no? Lo que pasa es que esta vez se ha parado tiempo. Sí, totalmente. Pero bueno, está bien como propuesta diferencial y ya sabéis que esto es parte de la batalla, ¿no?
entre otras. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esto refleja un poco la tendencia que ha habido en cuanto a la comparación y el crecimiento de los modelos fundacionales en los últimos 2 años, pero también pues invita a la reflexión sobre lo que puede venir a continuación, ¿no? Y, y bueno, pues un poco lo que hemos vivido, ¿no? En cuanto al desarrollo de nuevos modelos y a lo que ha sido la competencia em, eh, en cuanto a performance, ¿no? Hemos tenido competencia en cuanto a cuál era el mejor modelo, ¿no? El que era capaz de responder mejor a tus preguntas. em, ¿Cuál era el mejor modelo barato? ¿Mm? Y aquí, pues, en el mundo open source esto se ve mucho. Esta apuesta luego la copiaron los que hacían modelos propietarios, ¿no? El hecho de hacer modelo grande, modelo intermedio, modelo pequeño, etcétera, y jugar con los costes. ¿Cuál es el mejor modelo en el Edge, ¿no? Que se puede ejecutar cerca del usuario? Y bueno, en base a o de una manera más rápida. Y en base a esto, pues, a todo este tipo de benchmarks, pues hemos ido viendo una competencia iterativa de publicación de nuevos modelos cada vez mejores en algún indicador eh, de manera bastante continua durante los últimos tiempos, ¿no? Esto ya parece que en 2025 no va a ser el campo de batalla principal, o al menos es lo que yo me imagino. Y se está especulando mucho sobre por qué no llegan los saltos cualitativos en este sentido. Lo que es innegable es que ha ocurrido, esto ha conllevado una mejora de la performance, un abaratamiento de costes y es algo de lo que nosotros no beneficiamos. Lo que pasa es que esta carrera quizá no sea sostenible de esta forma. Es lo que hemos vivido, ¿vale? Simplemente por hacer un repaso de esto. Pasamos a la siguiente, si queréis, Mm. que dice, si hay algo, esto es la frase de Al Capone, ¿no? Si hay algo No veo seguro cambios en en la la vida, slide, perdona, Lu. Sigo Sí. viendo la misma. Sí. dice, si hay algo seguro en la vida y que nos haya enseñado la historia, es que... Está bien, ¿no? Al Capone decía que puedes matar a cualquiera, pero Benedict Evans, pues nos dice, esta la has puesto tú, ¿no, Corti? Los semiconductores son cíclicos. Sí. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Los semiconductores son cíclicos, la tecnología se comodicita y acaba en un coste marginal. Y sobre todo, la parte que me ha hecho más gracia, ¿no? Cada nueva tecnología produce una burbuja, ¿no? Lo pasó en la web, en cierta manera, en algún punto ha podido pasar en el mundo apps y ahora pasará en la IA. Lo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, porque hay una carrera luego donde, por un lado, el que entra pronto puede invertir y puede crear algo interesante y a veces intenta generar esa barrera defensiva, pero luego la tecnología cada vez se comoditiza más rápido y eso hace que baje mucho su valor. Entonces es una carrera de la rata bastante jorobada, pero que también nos dice que es que esto mola mucho y en cuanto empiecen a salir cosas, pues todo bajará de valor muy rápido. Lo cual también es bueno porque cuando luego la tecnología de base es mucho más barata, es cuando empezamos a ver los casos de uso reales y a escala. Eso es, eso es. Y eso es pues lo que nos ha enseñado la experiencia y la historia. Y yo creo que aquí, bueno, pues hemos paralelizado con cosas que han pasado anteriormente ya en varias ocasiones, ¿no? Y aquí podemos decir que la historia se repite. Muy bien, venga, vamos a la siguiente. Bueno, esto es una reflexión eh, sobre qué ocurrió en el mundo del deep learning, machine learning, cuando explotó, ¿no? Todo el tema del deep learning en la década pasada. ¿Mm?
bueno, pues, nos hacíamos la pregunta de, bueno, todas estas capacidades, es una pregunta que tenemos ahora también sobre la mesa. Tenemos estas nuevas capacidades, cosas que hace una tecnología que antes no eran posibles y ahora de repente sí lo son, pero todo esto ¿para qué nos vale? ¿No? Y esto empezó en el caso del deep learning, pues oye, ahora podemos coger una imagen y saber qué hay en la imagen. ¿M? Esto fue un breakthrough, ¿no? Es decir, esto antes era imposible, ¿no? Es decir que hay un pato en la imagen o que una persona está sonriendo o saber que o identificar a alguien era algo que no era posible. Em, Ahora tenemos esto y ¿para qué lo usamos, no? Y yo creo que es algo que también nos está ocurriendo ahora con la generativa. Es decir, en el caso de la IA generativa de texto o de imágenes, pues evidentemente es impresionante desde el punto de vista de, oye, esto antes no lo podíamos hacer. Em, ¿Qué podemos llegar a hacer con esto? En gran parte, esa pregunta está todavía por responder y yo creo que en el próximo año se va a empezar a responder. Muy bien. Y la siguiente, bueno, habla un poco de lo mismo. Voy a ir un poco más rápido porque es que si no, no nos va a dar tiempo. Em, Paso a... Era la 44, que en el fondo está relacionada, pero por hacer un pequeño comentario de lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar los LLMs? Aquí, para el que no lo esté viendo, hay una imagen en la que se muestra primero, bueno, lo primero que hacen los LLMs es predecir el siguiente token. Y esto, si os acordáis, es algo que ya hace tiempo que llevamos viendo que hace Google en Gmail. Hace ya tiempo que vemos que nos dice cuáles son las siguientes, según vamos escribiendo, cuál es la siguiente palabra que puedes poner en tu email, ¿vale? En tu texto. O sea, no es algo tan novedoso. Pero de ahí no sabíamos si podía ir a mucho más. Al menos hace 3 años era algo que podía estar bien, pero tampoco lo da bastante importancia. Lo que nos ha traído, sí que nos ha traído los LLM son la capacidad de hacer resúmenes, ¿vale? Capacidad de sintetizar un montón de información, de poder buscar dentro de esa información. Y dice Benedict aquí, el señor Evans, con perdón, eh, que no se puede razonar, no razona todavía, ¿no? Que es como el siguiente paso que necesitamos que dé. Pero una vez que tengamos eso, ¿qué leche vamos a hacer con ello? Porque puede estar muy bien para hacer experimentos, puede estar muy bien para decir que va más rápido, que entiende mejor los textos o que te traduce, pero ¿qué casos de uso, lo que estabas diciendo tú Lugo, también, ¿no? ¿Qué casos de uso son los que van a tener sentido? Bueno, pues estamos justo en ese punto, de algo que era tan sencillo hace 3 años como te digo cuál es la siguiente palabra del email, a todas las cosas que ya estamos empezando a ver, que se empiezan a ver casos de uso que con todas las dificultades que tengan aún, pero ya se están poniendo en producción, lo hemos hablado en algún momento, y tenemos tanta impaciencia que estamos ya necesitando cosas, nuevos challenges, ¿no? Nuevos casos a los que realmente podamos hacer frente. Sí, totalmente. Y bueno, como decimos, pues es algo que tendremos que descubrir. Quizá en esta diapositiva, bueno, esto es un mensaje muy somero, ¿no? Pero dice que la IA te da un número infinito de becarios. Sí. Quizá uno de los casos de uso sea el caso de uso becario. Caso de uso becario. Bueno, esto me ha hecho gracia, por eso la he marcado, la diapositiva, ¿vale? Y es una cosa que hemos hablado alguna vez y que es algo que sigue un poco sobre la mesa, ¿no? Realmente, en muchos casos nos hemos acostumbrado a que los perfiles más junior hagan tareas de poco valor y mucho esfuerzo, ¿no? Depende del campo, ¿no? Pero es un poco el, el modelo este del aprendiz, que viene no tanto del mundo industrial, sino del mundo artesanal, de oye, ponte ahí
estate cerca, fíjate y quítame tareas que no quiero hacer de encima, que aprenderás. Pero claro, eso es con la idea de que ese aprendiz un día se convierta en otro maestro. En el caso industrial no es exactamente así, sino que lo que quieres es pagarle muy poco a alguien que te hace tareas de bulto y así tienes a la gente que puede aportar más valor en otro tipo de tareas. Pero claro, en algunos casos llega la generativa y dices, pues ya, oye, para buscar documentación en una enciclopedia no me hacen falta personas, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, bueno, se habla mucho de que la IA pues, te puede dar becarios infinitos. Yo creo que al final lo que te da es pie a que transformes el papel del junior, ¿no? En otra cosa que aporte más valor. Y Sí. quizá un junior on steroids con IA pueda aportar valor mucho más rápido, que eso es la parte buena de todo esto, ¿no? Mm. Mm. Alguna vez hemos hablado, ¿no? El caso de, por ejemplo, los abogados, ¿no? Donde los juniors al final lo que hacen es un trabajo mucho de buscar información y demás, que aquí las IAs funcionan genial, pero que también, ¿no? El propio mundo de la abogacía, la gente que está usando mucho IA, su planteamiento es, vale, ¿y cómo voy a formar a los seniors? Porque claro, el becario hacía todo eso y quitaba curro, pero le servía, era como un viaje de formación. Entonces ahora yo creo que hay que reinventar lo que has dicho tú, Lu, ¿no? ¿Cuál es la figura ahora de ese perfil junior? ¿Cómo aprende, cómo desarrolla, cómo aporta en una era donde el trabajo duro es mucho más fácil que lo haga una IA? Eso es. Y esto es parte, yo creo, eso de la transformación que vamos a tener que absorber durante los próximos años, empezando por 2025. Creo que estas cosas van a empezar a plantearse fuertemente. Venga, pasamos a la siguiente. A ver si lo El hago bien esta vez. 51 es que también está relacionada con esto que estábamos comentando, y aquí lo que se muestra es la adopción que está teniendo las empresas la IA generativa, ¿no? Más a nivel de trabajo particular de cada uno. Y se muestra que algo más del 10% la utiliza a diario, otro 20-22% la utiliza semanalmente, no diario, pero sí al menos una vez a la semana, y luego todavía hay casi un 70% que no la utiliza. ¿Vale? Aquí lo que plantea Benedict es, bueno, el 10% la usa a diario, ¿por qué el resto, por qué el otro 90% no la encuentra útil? Pero luego además, esos son datos generales, pero luego lo da por diferentes roles, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de management, el 22% la usa a diario y otro 24-25% la usa semanalmente. O sea, casi un 50% de los perfiles de management, hablando de becarios, ¿vale? Que necesitan becarios, pues lo están utilizando a diario, igual que en software. Los resultados son muy parecidos, ¿no? En software quizá un poco menos a diario, pero más semanalmente. Y empieza a bajar y llegamos a un punto en el que habla precisamente de esa parte legal, donde más o menos el 16% la utiliza, un 2 un 3% a diario y el resto semanalmente. Y muchísima gente no la usa, ¿no? Es como en todos los casos la distribución no es que sea 50-50 de los que la usan a diario o semanalmente, pero por ahí anda. Pero en el caso de legal, 2% frente a un 14%. La diferencia es brutal. ¿Por qué los abogados no necesitan utilizarlo? Los que lo usan, ¿no? Los que ya lo han probado, ¿por qué no necesitan utilizarlo todos los días? Es una pregunta también un poco, a mí por lo menos me da curiosidad. Pero bueno, sí que desde luego, hablando ya de algunos casos de porcentajes de casi el 50% de la gente lo usa, estamos hablando de algo muy, muy serio, ¿no? No sé cómo lo veis. Mm. Es inevitable, ¿no? Sí. A mí me sorprende el dato del software. Yo todo me lo llevo a mi terreno, ¿eh? Yo entiendo que puedas usarla o no usarla, ¿no? De hecho, bueno, hay compañías en las que no te van a dejar, porque por política aún eso no está permitido o lo que sea. Sí. Y hay otras en las que, pues, anchas Castilla. Pero usarlo una vez a la semana, eso no tiene sentido. Eso es lo que diría Yoda, ¿no? Úsalo o no lo uses, pero no Sí, lo pero hagas a medias, tío. a Copilot, que es la propuesta, eso es continuo. O sea, tú estás haciendo lo tuyo y está ahí. Tú estás haciendo todo el rato, estás haciendo inferencia. A lo mejor es que la pregunta está mal hecha, no lo sé. Pero es No lo que no sé. lo entiendo. No entiendo lo de una vez a la semana. Un poco raro. En otros curros a lo mejor sí.
Sí, bueno, cuando es weekly es gente que lo usa al menos una vez a la semana, ¿no? Daily es al menos una vez al día. Puede ser 2 o 3 veces a la semana, sería uso weekly. Mm. Sí, Pero sí, estoy contigo, o sea, es muy total. fácil. Si lo usas, lo acabas usando, Lo usas de acabas teniendo de continuo, companion ahí todo el rato. claro. Si es que la propuesta de producto es esa, es de que está siempre. Entonces es muy raro, ¿no? Entiendo que se refiere a gente que de repente le pregunta algo a ChatGPT de manera puntual, ¿no? Como no doy con este error o yo sé, no lo sé. Bueno, en fin, no me voy a enrollar con esto. Venga, vamos a hacer ya las últimas, ¿vale? Em, y la siguiente sería la 56, creo. A ver, voy para allá. ¿Cuál es nuestra 56, estrategia? sí. Esta me gusta mucho porque, bueno, es una gráfica que muestra cómo van creciendo los ingresos, en este caso de Accenture, relacionado con proyectos de IA generativa que hacen. Pero lo cachondo es que según estos datos, Accenture ya genera más facturación por proyectos de IA generativa que OpenAI. Entonces, es que está todo muy conectado, ¿no? Que Ujú. al final, pues todos los modelos y tal acaban siendo infra, ¿sabes? Que acaba siendo algo comoditizado y los que están sacando pasta son las capas de servicio por arriba. Pero es como verlo en números, es bastante clarificador. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Y, y el hecho de que, claro, OpenAI tiene que estar por detrás de alguna manera o sea, bueno, pueden usar una alternativa, ¿no? Para implantar estos proyectos. Pero eso quiere decir que la parte del coste del proyecto que se lleva OpenAI, poniendo ellos el cerebro, digamos, es marginal, ¿no? La gran parte de la pasta se va a otros lados. Sam, hazte lo mira. Eh, pero bueno, está bien. Yo aquí hay una parte positiva de que es que pues se está haciendo inversión y la cosa está avanzando. Hay business. Hay business, exactamente. Venga, vamos a la siguiente. The future can take a long time. Sí, y aquí es un poco un gráfico donde muestran cómo ven los CIOs que van a lanzar sus próximos proyectos de IA generativa, ¿no? Entonces, más o menos, aproximadamente un 5%. Esto es un dato de Morgan Stanley, un CEO Survey, no sé de qué año es, entiendo, agosto de 2024, venga, ya lo veo, porque clarifica bastante, porque viene a decir que un 5% más o menos de los CIOs lanzaron algún proyecto de IA generativa en 2023. Aproximadamente un 20%, por decirlo así, porque no queda súper claro, pero más o menos un 20% en la primera mitad de 2024. Diría que un 15% en la segunda mitad de 2024. Luego, pues eso, habrá otro 10%, entre 10 y 15% que esperan lanzarlo en la primera mitad de 2025. Hay cerca de un 20% que esperan lanzarlo en la segunda mitad de 2025 y estamos hablando que fácilmente un 30% plantea lanzar su primer proyecto en 2026 o después. Es decir, que a pesar del hype, a pesar del movimiento, a pesar de que casi todos estamos con un ojo puesto, incluso la gente que está trabajando en esto no tiene claro poner cosas en producción inmediatamente, ¿no? Hablamos pues, aproximadamente que un 30% de todas estas iniciativas estarían en 2024 y el resto para el año que viene, siguiente o siguientes. Sí, y seguramente los del año que viene, muchos de ellos le van a dar patada para adelante para el 26 y posterior, en función de cómo vayan saliendo las cosas. Esto casi que expresa un deseo más que otra cosa, ¿no? Sí. Es curioso el dato este, ¿no? De que ya han hecho algo, pero lo siguiente se va a retrasar, ¿no? Es como que no es que yo me plantee, o sea, en algunos casos, ¿no? No en todos, pero no es que yo me plantee hacer mi primer proyecto, en algunos casos, de IA generativa ya para 2026, porque no sé de ni lo que estamos hablando. Y eso puede tener que ver con lo que
podíamos llegar a interpretar de la primera diapositiva en cuanto a proyectos en producción que pueden estar disminuyendo, ¿no? Eh, ¿Será que en algunos casos está disminuyendo la confianza que se tiene en este tipo de sistemas? Hay que tener eso en cuenta y luego también tener en cuenta que, pues también lo que hemos dicho, ¿no? Que muchos casos de uso aún no se han descubierto, están por descubrir. Entonces, quizá cuando haces esta pregunta, te dicen, bueno, sí, el chatbot ya lo he hecho, pero es que lo siguiente no lo tenemos muy claro. O no está la tecnología ahí o aún no se sabe. Así que bueno, veremos. Venga, vamos a pasar a la siguiente. 68, que está relacionado también con un concepto que hemos comentado hace un ratillo. Aquí se muestran como 4 estados, donde el primero se ve AI, Artificial Intelligence, como primer término. Luego pasamos a Smart, que sería algo así como listo, ¿no? Nunca he entendido muy bien esa diferencia que hay entre Smart y Intelligent. Luego pasa a Auto y luego pone ya una pelotita roja, Just Software, ¿no? Es como que a medida que va pasando el tiempo, partimos de una tecnología súper innovadora. Nosotros hemos dicho que en Brainsys durante mucho tiempo teníamos que esconder que hacíamos IA porque estaba hasta mal visto. Hemos pasado por un punto de hype. Se habla luego de inteligente, se habla luego de automático y bueno, pasa a ser software. Y antes cuando estábamos diciendo lo de que quizás nos habíamos saltado un poco la IA más tradicional, el deep learning, y nos habíamos ido a la generativa, pues el deep learning se ha integrado en funcionalidades muy rápidamente que han resultado transparentes para la gente, ¿no? Y aquí es lo que se viene a decir. En breve, la IA va a ser otra tecnología más, igual que lo son otro tipo de tecnologías dentro del desarrollo de software, que ya no va a ser ninguna novedad, ni te va a dar ningún tipo de distintivo, ¿no? No te vas a colgar ninguna medallita porque hagas IA. Es que el que no lo haga simplemente se queda atrás, que lo hemos comentado también otras muchas veces, ¿no? Eh, bueno, pues es la normalización que tiene que llegar en algún momento. Tan rápido como llega, pues madura, como hemos dicho antes, y llega a comoditizarse y a normalizarse. La inteligencia artificial no está reciente, la disciplina de siempre, por definición, ha sufrido esto Mm. continuamente. O sea, si la definición, bueno, hay varias definiciones, ¿no? Pero si la definición es un sistema informático que es capaz de realizar una tarea que solo podían realizar los humanos, en el momento que el sistema informático es capaz de realizar la tarea, eso ya no es inteligencia artificial. Y siempre estamos con la misma. Pues tienes que estar siempre. Es una disciplina bonita también por eso, porque siempre está en el cutting edge. Siempre. Lo anterior ya no vale, ¿no? Y se convierte en software. Y esto también es una cosa que decimos mucho nosotros, ¿no? En AI Hackers, por ejemplo, que hablamos mucho de nuestra propuesta, de lo que es el perfil del desarrollador del futuro y tal, pues hablamos de que la IA pues, terminará siendo una herramienta más en el cinturón de la gente que tiene que dar soluciones a problemas. Eh, y tiene mucha potencia y requerirá de conocimiento y tal, pero no es una cuestión de que esta es la solución a todos los problemas. Los problemas seguirán siendo problemas. Y los problemas cuando se solucionan aparecen otros y necesitaremos cosas más avanzadas, ¿no? Así que, bueno, muy de acuerdo aquí con Benedict. Vamos a hacer ya, vamos a llegar al final muy rápidamente. Sí. Mira, está súper rápida y es más sobre todo dar un dato. Aquí habla de cómo Amazon a día de hoy genera más flujo y más ingresos con la parte de los anuncios. Estamos hablando de 50.000 millones, ¿vale? Poca broma. Que con que con lo es la parte de retail y con AWS. Hace no mucho decíamos que AWS era el motor de Amazon. Ahora estamos hablando de que son los anuncios precisamente, ¿no? Y esto está ligado con algo que realmente hemos hablado yo creo más en la cara A y que ha salido otras veces. Hablamos también con Juan de Useo cuando estuvo por aquí y es como, bueno, pues como a lo mejor lo que viene a decir Benedict Evans en este caso concreto es como a lo mejor esa evolución del modelo de negocio de la inteligencia artificial puede tener cierto paralelismo y que empieza siendo una cosa como las suscripciones y termina siendo algo basado en publicidad. Sea como sea, todos los que estén alrededor de esto tienen que prepararse para los cambios que están por venir a la hora de monetizar también. Sí.
Total. Y bueno, lo que habrá que ver es un poco el impacto que tienen también las nuevas propuestas de, como las que hemos hablado de Perplexity, ¿no? De tipos de anuncios, de modelos de adquisición que se vienen también derivados de la inteligencia artificial. O sea, que impactará en esto también. Y venga, vamos a la La última. última. Esta mola mucho. Es una gráfica que muestra el número de asistentes que había en los elevadores. Antes, cuando entras en un ascensor, yo nunca lo llegué a ver, pero en las pelis se veía, ¿no? Había como alguien que se encargaba, que estaba ahí, como un recepcionista metido en el ascensor. La película yo siempre le veía dando un botón, decía, tampoco es muy complicado esto, pero supongo que en algunas épocas harían incluso algo más. Y en esta gráfica se ve cómo el número de estos trabajadores crece, ¿no? Desde 1900 hasta 1950, que casi llega a 100.000 personas en Estados Unidos, va creciendo y a partir de 1950 baja hasta desaparecer. ¿Y qué pasa en 1950? Pues que Otis, la compañía conocida de ascensores, lanza el Autotronic, que es el elevador automático, un ascensor automático en 1950. Y es un ejemplo de cómo lo titula esta slide, que dice: cuando la automatización funciona, el trabajo desaparece, ¿no? Y bueno, pues al final nos viene a decir esto, que va muchos, mi lectura, ¿no? Que creo que es casi la obvia, que muchos trabajos van a desaparecer. Es decir, evidentemente, esto va a automatizar un montón de cosas, va a generar muchos otros empleos, pero, va a ser como el Autotronic, pero para 200.000 industrias a la vez. Yo cuando he visto que era alrededor de los 50, 60, digo, hostia, a ver si ha sido a ver si fue por el Perceptron. ¿No? Lo que faltaba aquí. Pero Sí. claramente tenemos que estar preparados y si tú te fijas en esta curva, pues el impacto es bastante gradual, ¿no? Es decir, el puesto de trabajo termina desapareciendo, pero da tiempo a absorberlo. No es una cosa loca en cuanto a números absolutos, 100.000 personas, y tarda unos cuantos años en desaparecer. Por lo tanto, eso, el sistema es capaz de, oye, no es que 100.000 personas se queden en la calle de un día para otro. Em, pero claro, no estamos hablando de ascensores hoy en día. Puede ser que la tecnología, y no digo la ley o los gobiernos o lo que sea, pero puede ser que la tecnología, no tardando mucho y en muy poco tiempo, mm, permita que los conductores no sean necesarios o los repartidores de paquetes. Y estamos hablando de white collar, ¿no? No O los podríamos. podcasters, o O los sea, porque ya podcasters. hay tecnología que nos sustituye, ¿no? Esta notebook LLM. Claro, entonces, efectivamente, entonces puede ocurrir que la hostia sea bastante gorda. No lo sabemos, ¿eh? Pero que van a desaparecer cosas, eso seguro. ¿Con qué velocidad? Yo creo que está el kit de la cuestión. Así que muy bien, muy interesante también esta diapositiva. Si os parece, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Un inciso solo. Yo me quedo con que todavía hay 12.000 personas en Estados Unidos trabajando como operadores de ascensor, que me Pero parece eso una burrada. eran en los 90, En hay que ver, 90, perdón, es verdad. No, no ahora, es en 1990, cierto, Bueno, que no lo pero había visto bien. puede haber en un hotel especial, no sé qué, una cosa de lujo o artesanal o lo que sea, ¿no? Eso siempre puede pasar. Eh, pero, evidentemente, la hostia gorda. Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias a toda la audiencia que ha llegado hasta este punto. Esperamos que os haya resultado interesante y en un par de semanitas nos veremos ya sí que finalizando el año y con el gorrito de Papá Noel. Así que A nada, muchas tope. gracias, chicos. Un Nos abrazo vemos muy en la fuerte. próxima. Un Feliz abrazo. semana a todos. Hasta luego. Hasta luego.